porque era siempre cerrar puertas, era como que esta niña no se puede, esta niña, y es esta niña, yo le decía, ya me tiene hasta aquí que me digan que estoy niña, si yo soy grande. Y siempre dije, yo soy grande y no soy ninguna niña. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarlos en esta serie de entrevistas donde conocemos a personalidades del mundo de proveedores de eventos sociales. Hemos platicado desde los que son grupos musicales, los banqueteros, los que en algún momento toman fotografía, video, y hoy nos encontramos con una personalidad que yo creo que ustedes ya habrán de conocer, pero hoy nos vamos a enterar de muchas más cosas que se hacen dentro de este lugar. Me refiero justamente a Noemí León, que todos la conocemos por Mimi, y que justamente hoy nos va a platicar de toda esa trayectoria, pero también de todas esas experiencias. Noemí, qué gusto saludarte. Igualmente, mucho gusto conocerte, no tenía el gusto, pero gracias por estar aquí hoy. Mimi, hoy que queremos escuchar y saber experiencias que en algún momento se tienen detrás de esta increíble casa de modas Mimi, que hoy por hoy yo creo que, digo, lo platicamos antes de arrancar este tiempo de entrevista, hoy por hoy ya no tiene mucha agenda, pero que efectivamente ya se da a conocer no solamente en la ciudad, sino que en toda la región norte de México, sur de Texas, que en algún momento ya conocen tu trabajo. ¿Cómo se ha logrado eso? Se ha logrado a base de mucha dedicación, de mucho esfuerzo y de pasión. Yo siento que más que nada es eso, cuando te apasiona lo que haces, te apasiona tu trabajo, se nota y eso hace que las personas se acerquen a ti y te conozcan un poquito más. Siento que eso, o sea, es a base de esfuerzo, de trabajo y sobre todo la pasión. Para mí eso es lo que... Has dicho una palabra clave que se llama pasión. Desde muy pequeña te ha gustado todo este tema, te ha apasionado, aunque ibas en tacones, te gustaba subirte al autobús e ir a dar clases desde muy pequeña. Platícame esas experiencias, desde muy pequeña te ha apasionado este tema. Sí, de hecho sí. Coso desde los 11 años y coso ajeno. O sea, hacía vestidos que la gente me miraba a mí y cuando me los miraba me decían, ¿de dónde sacaste tal prenda? ¿O de dónde conseguiste tu blusa, tu pantalón? Y yo siempre decía, es que yo lo hago. Dudaban bastante. De hecho, siempre dudaron de que, y sí los hace, y sí los hará ella, y de dónde los saca. Pero cuando me miraban subiéndome al camión, con mi regla de corte, una bolsita, la otra bolsita, y literal subí, chocaba con la regla y me bajaban del camión, porque siempre andaba con un montón de bolsitas y de cosas. Y empecé a ir a mi primer curso, iba a cumplir los 12 años. Salí de la primaria y cuando iba a entrar a lo que es la secundaria, en ese verano fue como que vete a tu curso de costura que tanto pides. De hecho, no me aceptaban en la escuela. Me quisieron regresar mucho a lo que era diseño gráfico. Me decían, es más de niñas. Y yo, es que yo quiero estar en corte. Regrésate a diseño. Yo, es que yo quiero estar en corte. Y me decían que eran grupos de señoras, que no podía estar en ese ambiente, que ya eran temas, pláticas y cosas, que no tenía que ser nada una niña ahí de 11 años, pero era tanto lo que hacía guardia casi afuera, que ya dijo la maestra, déjenla pasar. De hecho, en esa escuela, que es la asegurada de los mochis, hola, ellos me conocen bastante bien. Ahí estuve desde los 11 hasta los 18 años. ¿Eres de Sinaloa? Soy de Sinaloa. ¿Y cómo fue la llegada aquí a Nuevo Laredo? Casada. Cuando me casé, me trajeron para Laredo. Gracias a tu Me esposo por trajeron a traerte a Laredo. Sí, él me trajo para acá un año. Me dijo que un año íbamos a estar aquí. ¿Y ya son? 10 años. En 10 agosto, años. En agosto de este año son 10 años. Gracias al esposo de Mimi por traerla acá y que nos la haya prestado durante estos 10 años y los que restan. Mimi, hablabas acerca de, eras muy chiquita, eras muy niña, no te dejaban en algún momento estar en este grupo donde pues prácticamente había puras señoras y sí, a lo mejor en aquellos tiempos era muy dado a decir, pues solamente las señoras hacen corte y confección, ¿no? Las niñas, ¿no? Siempre llegan y ¿dónde está Mimi? ¿Quién es Mimi? Me miraban salir y ella es Mimi. Se dirigían a cualquier otra persona que estuviera a un lado menos a mí. Y yo, soy yo. ¿Y quién es la diseñadora? ¿Quién es la que cose? Es ella. Y estaba alguien que fuera mayor de mi lado y les empezaban a explicar y él decía, no, que es ella. Y yo, ay. Y eso fue igual, cuando empecé a dar clases también. De hecho, de usar zapatillas, de que yo siempre mi look fuera un poquito más grande, no de acorde a mi edad, era precisamente porque en la primera escuela que yo entré me decía la directora, arréglate un poquito que te veas más grande. Tenía 14 años. Cuando me soltaron mi primer grupo así de costura, yo tenía 14 años.
Ya para este entonces ya había estado en la asegurada en clases, estuve ahí 2 años y yo sí le decía a la maestra, es que yo quiero más. Yo no quiero hacer nada más blusas, camiseras, pantalones, ropa sastre, yo quiero hacer vestidos de noche. Yo miraba cortes de revistas y yo decía, quiero que cuando yo haga un vestido se vea así, no que se parezca, que se vea como el de la foto, no nada más de que tenga el aire de que se parece, sino que los cortes sean tan precisos que se vean como esas imágenes. Ella me mandó a una escuela que está ahí también, que es de alta costura. También para entrar era la edad. La edad. Y yo, ay, ¿qué problema tienen con mi edad? Y me decían, es que ¿por qué no eres una niña normal? Y yo, pues, literal, yo me salí de la escuela. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho que hacer, decía, tenía mucho que hacer. De la secundaria me salí de segundo año y la hice en sistema abierto. ¿Y qué decía porque papá ya y estaba mamá trabajando. en ese tiempo? Me regañaban mucho. Me decían, es que ¿qué vas a hacer? Y es que ¿qué vas a hacer? Y es que ¿qué vas a hacer? Y yo, estudiar y trabajar. Tienes 14 años y yo, y estudiaba y trabajaba. Cuando me dieron mi primera base fue en el IMSS. Tenía 16 años. Y yo les decía, ya ves, sí se puede trabajar y estudiar. Todo lo que tú quieres se puede. Y no es que para mí fuera una pérdida de tiempo lo que es la educación de manera normal Claro. y seglar, no. Pero no, hasta yo misma a veces digo, ¿qué tenía en la cabeza? Así de que ¿por qué yo solita pienso todo lo que hice? ¿Por qué? Hice igual, salí de ahí, terminé la prepa y siempre trabajando y estudiando, siempre. Entré a la carrera y en la carrera opté por una opción donde tú haces un examen, se te evalúa como un Ceneval, donde si tú lo pasas, automáticamente ya tienes la licenciatura. Para los 21 ya estaba titulada, ya había hecho y aparte ya tenía mi negocio también allá. ¿Y la licenciatura es en? Diseño de modas. En diseño de modas. De hecho, Háblame. ahorita sigo estudiando. Estoy Wow. haciendo una maestría en Barcelona. Wow. Y ya casi me les voy. No, que no se vaya. 2 veces lo he pospuesto. Ya me han Wow. ofrecido trabajo 2 veces y incluso presentar una colección de novia allá y he dicho que no. Y casi también me dicen así como que nos está diciendo que no y yo les digo que todavía no es el momento ni el tiempo. Yo siempre he creído que los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos siempre nos llegan en el momento correcto. ¿Recuerdas aquel primer vestido de noche? Porque era tu sueño, ¿no? Dicen por ahí, ¿verdad? Un pensamiento que cuando uno tiene un sueño muy bien marcado, todo lo que está a nuestro alrededor conspira para que se realice ese sueño, ¿no? ¿Te acuerdas de ese primer vestido que presentaste? ¿Cómo fue esa experiencia? Mi primer vestido de noche y en un concurso, igual, fue a los 14 años, se llamaba Matices el concurso. Y el tema era un vestido de noche, me dieron un color, que era el color rojo. Fue cuando empecé a experimentar mucho con diseños, empezar a hacer yo mis dibujitos. Así me dicen mis clientes, me vas a hacer el dibujito del vestido y me vas a hacer el dibujito del vestido. Fue mi primer boceto que hice. Sí batallé porque no tenía aún la técnica de dibujo, pero siempre estaba dibujando. De hecho, desde niña era como que siempre en mi primaria yo dibujaba, en hora del recreo yo dibujaba. Siempre estaba dibujando, entonces se me dio mucho el hacerlos. Tuve que presentar una carpeta de evidencias, presentar el diseño, presentar pruebas incluso. Me tuve que estar tomando fotos y grabando, aun cuando no era para mí muy accesible en ese momento, decir, tengo mi teléfono y todo eso. Mi mamá con una cámara a la que, ¿te tengo que tomar otra vez otra foto? Y yo, sí, porque tengo que comprobar y ahí voy a imprimir el rollo y todo para llevar las fotos porque no creían como tal que sí lo estaba haciendo yo. Fue en la capital de Sinaloa, fue en Culiacán y fui y presenté allá mi primer vestido de noche. Yo lo modelé. Porque otra cosa que hacía era concurso que iba, yo modelaba. Yo era la que usaba los diseños, era yo. Decían que hacía trampa, pero no. Porque sí decían que no era justo que quien lo diseñara lo modelara. Que eso siempre era como que, es que la voltean a ver más porque la nombran como modelo y la nombran como diseñadora. Entonces... ¿Qué culpa tengo yo de tener cuerpo de modelo? Ah, eso sí. Entonces, pero es que era, de hecho, primero sí me daba pena, pero como es que pues tú póntelo, ¿en quién estabas pensando? Me dijo en esa ocasión el director, ¿en quién estabas pensando cuando hiciste el diseño? En mí. Entonces, póntelo. Sí, porque obviamente, bien lo comentaste, ¿no? Cuando estabas niña te decían, oye, ¿y quién te hizo ese vestido? ¿Quién te hizo esa blusa? ¿Quién te hizo eso? Pues yo lo hice. Y al final del día, uno siempre siento que tu presentación es la mejor exhibición que puedes tener. Siempre me miraban y era, ¿de dónde? ¿De dónde? Es lógico que no estaba en una tienda porque lo que traes no se ve que sea de que en tal lugar o incluso los materiales. Incluso siempre, a partir de los 14, siempre estuve cada año en concursos diferentes. Primero fue el de gala, quedé en segundo lugar en esa ocasión. Después tuve el que era de 1810, tuve que hacer un vestido de época.
Muy bonito el vestido de época, era color naranja y así todos los detalles, también lo modelé yo, todos los detalles los tengo así muy, muy, muy presentes del vestido. Después me tocó ya el primero de novia en un concurso, porque ya había hecho para 2 amigas su vestido de novia ya en ese tiempo. Y ya me presenté a ese concurso con el vestido de novia y después del de novia otra vez fue uno que fuera regional o típico de la región. Ese iba todo pintado. Ese también era un vestido grande, pero iba todo pintado. Sinaloa se le conoce la ciudad de los 11 ríos, el estado, perdón, de los 11 ríos, y era como que estaba pintado todo. Desde la sierra, el mar, la costa, todo en el vestido. Después de eso, el último concurso precisamente me tocó otra vez vestido de noche. Y ahí quedé en primer lugar. Wow. A nivel estatal, y yo también lo modelé y me miraba muy bien. Llega el momento, Mimi, en el que, a final de cuentas, a uno empieza a llegar un gusto específico, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que te empezaba a gustar todo este tema de hacer vestidos, diseñar vestidos de novia, desde diseñarlos? Porque muy diferente a solamente saber coserlos y en algún momento confeccionarlos, pero diseñarlo. No sé, es algo que incluso yo he investigado hasta si en mi familia hay quien, porque mi mamá no soy como que la niña que su mamá cosía o su abuelita cosía o algo. Desde el kinder, mis vestiditos están desde el kinder. De hecho, tengo cicatrices, por ejemplo, en mis piernas, donde no me prestaban agujas, no me dejaban, es que te vas a picar, las tijeras te vas a cortar. Pero mi mamá desde muy niña nos mandaba siempre a hacer ropa. Íbamos a la casa de una señora que era la que nos hacía vestidos y yo juntaba todos los pedacitos y me decía, ten, llévate, y me daba las bolsitas y ten, llévatelas. Y ahora veo esos vestidos, de hecho me los traje hace poco todo eso porque lo tenía mi mamá guardado. Les digo, el corte circular es una falda circular y traen crinolinas. Wow. ¿De dónde saqué crinolinas? No sé, pero hasta yo misma estaba, ¿de dónde traigo? Ajá, o sea, están los cortes circulares, están bien hechos, o sea, está literal. Tienen cortes de corset. Yo, o sea, ya tenía ahí 6 años y distinguía como que el corte del pecho y que era la copa. Y hasta yo misma digo, bueno, yo qué tanto tenía que estar. Y están entrepuntadas y pegadas con silicón, porque descubrí el silicón y como no me prestaban agujas, empecé a quemar silicón y a pegar con eso. Mi mamá no se daba cuenta que me metía atrás de la cortina de su cuarto porque estaba con el silicón y no quería que me viera. Entonces me caían las gotitas en las piernas y yo nada más me reventaba las ampollitas y no dije nada. No pasó aquí nada. No pasó nada. Y hace poquito me los traje todos los vestidos y los revisaba y digo, y me acuerdo que me decían, ¿quieres una Barbie? Y yo miraba que allá los fines de semana, así como aquí dicen, vamos a la pulga, allá vamos al tianguis. Y tenían venta de juguetes y de comida y de todo, y había unas Barbies que costaban 5 pesos, de plástico así duro. Y había la muñeca, y yo decía, de otro precio, ¿y segura que no quieres esta? Y yo, ¿con cuánto de esa muñeca me alcanza para estas? Pero es que esta muñeca canta, y esta muñeca hace esto, y yo para acá, pero estos son maniquís. Como que prefiero un puño de las de 5 pesos, lo que me ibas a comprar. Y les hacía los vestidos, se los ponía, y ahí los tenía todos paraditos, como que aquí está la colección de todos los vestiditos. Y no sé, para que me comprara la máquina era un llanto, pero llanto, así llanto. Y a los 11 años precisamente mi mamá fue a dar un pago a una tienda allá y empecé, mami mira, y mami mira, y mami mira, y me acuerdo que le dije, usted la saca, yo la pago. ¿Y tú con qué vas a pagar? Y usted la saca, yo la pago. Y le lloré tanto que salí con la caja de la máquina. Fue cuando ya por fin también ya me dejaron irme al curso de costura porque ya tenía máquina. 11 años tu primer máquina. De hecho, cuando cumplí 16, solicité yo un crédito. Ya a los 16 me dieron como que un crédito ya de adolescente y ya de ahí empecé a hacer como que un buen historial y solicité un crédito también allá en un lugar y construí en la parte de enfrente de mis papás un cuarto. Como que ya voy a atender yo aparte, porque les invadía literal la casa de gente, siempre el comedor, la sala, cercaba el pasillo de no pasen porque tengo un vestido, y va a haber gente y nadie salga, y todos así de que es que siempre tiene la casa llena de gente, y afuera de mi casa era Mimi, y Mimi, y Mimi, y Mimi, y Mimi, ya llegó la Mimi, así como que trabajaba en el día, en la tarde era cuando llegaban ya, cuando ya yo llegaba al lugar era que empezaba a atender, y dije no, ocupo mi espacio, y ya fue que dije, tengo que ver cómo. Y todos, pero ¿cómo que quieres un crédito? Si eres una niña, ¿cómo vas a pagar? Y yo, con trabajo. Tenía 16 y para los 17 ya tenía 4 empleadas. Ahí mismo en lo que yo construí enfrente ya tenía 4 empleadas que eran de mis propias alumnas. Yo empecé a capacitar mi propio equipo. Eran alumnas que yo ya tenían conmigo 2 o 3 años siguiéndome. Aunque yo me moviera de escuela, ellas se movían. Entonces me empezaron a dar trabajo mucho de uniformes para empresas,
De hecho, me dieron la de concesión de uniformes escolares también ahí en Sinaloa. Y estaba muy joven y me decían, ¿por qué le confían esas responsabilidades a ellas? Muchos cuando me lo confiaban no sabían la edad que tenía. Se enteraban después cuando se firmaba el contrato. ¿Es que está bien, niña? Y yo, ya dijo que sí, ya dio su palabra, así que ahora confía en mí. Así como confió para dármela, ahora confía en mí a pesar de que no tenía la edad. Y fue cuando yo hablé con ellas y armé mi primer equipo de costureras y las tuve ahí conmigo trabajando. De hecho, hasta que me casé, ellas estuvieron ahí conmigo trabajando. Y ya te dabas cuenta como que no sé en qué punto exactamente crecí, estando ahí mismo. Porque yo le dije a mi mamá, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando te pedí para una máquina? Ya tengo 8. Wow. Y ella me dijo, ¿a qué horas te hiciste de las otras? Le digo, a la vuelta de donde yo estudio estaba el señor que le daba mantenimiento a las máquinas, que es Vinicio y Paul. Ellos eran los que me daban mantenimiento. Yo juntaba y, ¿qué máquina tienes? Esta, me la llevo. Ahí voy con otra máquina. Es que yo decía, y les ponía hasta nombre. Ya tenía pensado en qué de mis alumnas me iban a ayudar. Y yo dije, nomás ocupo el equipo, entonces cada que compré una máquina, esta se llama Susana, esta se llama Soledad, esta se llama Karen. Y todas tenían nombre. Hasta la fecha siguiente. Ellas no sabían que se llamaban y por qué se llamaban, pero cuando hablé con ellas todas aceptaron. Y me dice mi mamá, ¿por qué les dices así? Le digo, porque son las que quiero que trabajen conmigo. Ya están, mira, ellas me apoyaron bastante. Mimi, viene un tiempo en el que tú mismo lo acabas de decir, hasta que te casaste, estuvieron contigo. Viene esa transición, cambio de ciudad también. ¿Hubo alguna afección sobre el tema? ¿Te afectó dejar tu negocio probablemente bien establecido en una ciudad donde ya tenías un reconocimiento, llegar a Nuevo Laredo y decir, pues hay que empezar desde cero? ¿Cómo fue? De hecho, sí fue mucho el cambio. Para cuando yo me casé, no me quejo, ¿verdad? todo fue para bien. Yo siempre les digo a ellas, todas las experiencias que tuve es lo que me construyeron cuando llegué aquí. Cuando llegué aquí yo decía, ¿por qué se cierran las puertas en muchos lados? Es que no se puede, y es que no se puede. Y yo, ¿cómo que no se puede? Dije, sí, ya pude hacer esto y esto para esta edad. De hecho, cuando me casé, yo nunca me había ido a la ciudad ni me había alejado. Y decía, ay, me acuerdo que me paré y decía, para allá está mi casa. Un año no quise hacer, de hecho, como me dijeron, un año y nos vamos a ir, no quise como tal yo aquí hacer, como que me conocieran. Pero fue para el club, era que el club campestre, no, para el club de leones. Era una embajadora de blanco y negro, la que andaban buscando un vestido para ella y me comentaron que tenían problemas con que habían tenido diseños repetidos años pasados. No sé cómo, la verdad, ellas llegaron a mi casa. O sea, no supe ni por qué. Yo era como que salía en las tardes a tomar té, vivía ahí en la colonia campestre y me tomaba el té con mi vecina, con la otra, y yo estaba ahí en mi club de señoras, yo ya tomando té en las tardes porque pues no conocía a nadie más. Y me preguntaban qué haces y yo nunca les dije qué hacía. Pasaron unos meses y fue que pasó esa situación, que las miraba tan desesperadas que le dije, yo te lo hago. ¿Cómo? Me acuerdo que me voltearon a ver así que, digo, yo te lo hago. Me hizo así como de que, pero es que, le digo, yo sé coser, yo te lo puedo hacer. Y le digo, a ver, ¿cómo qué es lo que quieras? Y me acuerdo que agarré también una hojita y empecé a hacer el diseño, así como que, Me llevó el vestido de su abuela para que de ahí sacara la tela. Dije, no confían en mí. Me llevó el vestido de su abuela y que de ahí sacara la tela para hacer el vestido de ella. Pasó una semana y le dije que ya podía ir y cuando llegó y lo miró en el maniquí, lo primero me acuerdo que dijo que no, yo no conocía esa frase ni que aquí era muy común que lo dijeran que es bruto. Yo dije, ¿me está diciendo bruta a mí? ¿Qué está diciendo? Ella es Lili Guerra. Y aquí la conocen también mucho, su hija es Anaísa, y me acuerdo que entró y ella lo primero que dijo es, bruto, bruto. Y yo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Dije, ¿está feliz? ¿Está enojada? ¿No le gustó cómo interpreto su bruto? Y ya, pero dije, ¿pero está contenta? Pues bruto. Si ella está contenta, pues bruto. Le hice ese vestido, le vieron el vestido, o sea, como que en el evento, wow. Y ese fue el sábado, y para el lunes, afuera de mi casa estaban 2 señoras con bolsas así llenas de telas. Y Mimi, ya que mi esposo escuchó el Mimi, me dijo, ay, todos los días va a ser Mimi afuera de la casa. Porque cuando él me iba a visitar allá con mis mamás, él sabía que yo llegaba en la tarde y afuera era Mimi, y Mimi, y Mimi. Así como que ya el primer grito aquí afuera va a ser Mimi aquí ya de aquí en adelante. Y sí, gracias a Dios fue de ahí en adelante. Y eran que querían para otros certámenes varios vestidos, llevaban materiales.
Y yo dije, ahora no me traen el de la abuelita, ya confiaron en mí, ya me traen las telas buenas. Y empecé ya a trabajar, no supe en qué punto, nada más de repente le dije, es que nos ocupamos cambiar de casa, porque ayer era un departamento y le digo, es que ya tenía invadida la casa, le digo, ya era como que ya no puedo estar aquí. Nos cambiamos a otra dirección y en la planta alta era donde yo atendía y en la parte de abajo ahí estuve viviendo y ya empecé como que a dividir como que mi casa y del negocio. ¿Cómo fue el proceso de, pues, convencer al marido, ¿no? De decir, a esto me quiero dedicar, este es mi sueño, esto es lo que yo ya venía construyendo de años atrás y quiero continuarlo. ¿Cómo se logra eso? Fíjate que nunca me puso como que una objeción. De hecho, fue tema hablado. Antes de casarnos, yo me proyecto así a tal edad. Yo decía, para los 30 voy a tener mi casa, y porque sí decía mi casa de novias, voy a estar ya titulada, voy a ser diseñadora y mis planes era, voy a estar en otro nivel, que es como yo me estoy proyectando a futuro. Y se lo dije antes yo le decía, yo no me miraba casada. De hecho, yo era las que decía, ay no, si me caso me voy a casar, si acaso a los 30, porque tengo mis planes y más o menos mis cuentas eran, si me llego a casar me caso a los 30. Hijos, tampoco, pues si no estaba en planes ni casarme. Y para cuando cumplí 30 nomás dije, mira, logré todo lo que dije que quería hacer profesionalmente, pero casada y con 3 hijos. Dije, ay, yo solita me compliqué más mi trayecto, pero es muy lindo, él me apoya mucho, 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 mucho. Y sí es cansado, yo sé que es cansado, yo le digo a él siempre que le agradezco porque yo sé que es muy cansado. Me dice, ¿y ahora qué se te metió en la cabeza? ¿Y ahora qué quieres hacer? Pero sí, nunca me puso una objeción como tal. Yo sí lo sentía él invadido, porque sí llegaba mucha gente, empezó a entrar mucha gente ya a mi casa y hasta yo a veces decía, están los niños abajo y si un día se salen yo estoy atendiendo y sí era complicado. Fue cuando dije me tengo que mover, tengo que tener otro lugar y separar ya completamente el negocio de lo que es mi casa. De tu casa. Efectivamente, ¿cómo empiezan a llegar las clientas con el tema de hazme mi vestido de novia? ¿Cómo es esa experiencia? Porque al final de cuentas hay una experiencia tanto de la novia como una experiencia tuya también. Lo platicábamos antes de la entrevista, el hecho desde tengo que platicar con ellas para conocerlas. Platícame esa experiencia de cómo llegan las novias. Las novias. La novia que para mí siento que aquí marcó mucho se llama Nitzia. Nitzia mide, si no me equivoco, 1,98. Wow. Entonces para Nitzia no era fácil encontrar un vestido de esa altura. Y yo todavía cuando la ajustaba me acuerdo que le decía, me perdonas, me voy a subir al banco. Ahí voy al banquito para alcanzarla, estaba parada yo en la mesita para alcanzarla. A ella yo le hice su vestido de novia y si no me equivoco en esa ocasión eran como 12 damas, más pajecitas y sus familiares. Eran bastantes vestidos los que salieron para esa boda, para el evento de ella. De hecho, el día de la boda fue a mi casa, antes de irse ella a su recepción, pasó a la casa y me acuerdo que pasó pitando y me marca, ¿no estás lista todavía? Digo, te dije que te quería en mi boda. Dice, ¿cómo no vas a ir a mi boda si casi es una pasarela? ¿Es tuya? ¿Cuántos vestidos va a haber tuyos ahí? Y sí, me alisté y fui a su boda. Pero fue precisamente, yo por eso enmarco mucho aquí el tema de que no tienes que tener una talla así perfecta para que tú tengas el vestido de tus sueños. Porque muchas de mis clientas llegaban por ese tema. Incluso iban aquí a otros lugares y ellas mismas las mandaban a mi casa. Porque le decían, es que no vas a encontrar lo que tú quieres. Siempre llegas a una tienda, te mides el vestido, es que todo está perfecto, pero si tuviera mangas. Y hay como que una traba de que es que no hay materiales, no hay esto, puede ser complicado, se va a descuadrar el vestido y otras cosas. Cuando están muy bajitas es como que quieren un vestido corte sirena, pero al momento que lo corten pues pierden la forma de abajo, se pierde esa estructura. Entonces precisamente fueron esas clientas las que llegaban, es que no encuentro porque yo quiero, mira, quiero esto así, así y así. Y quiero tomar de esto y de esto. Y yo decía, casi como que primero batallaba para unir toda la información de que todo lo que ellas querían. Pero me fui haciendo muy hábil ya en reconocer, por ejemplo, estructuras de cuerpo y empecé a investigar muchos tipos de cuerpos y qué era lo conveniente tanto en texturas, materiales. Después empecé a investigar mucho sobre los tonos de piel y lo correcto para tu tono de piel, sobre los eventos, si es en jardín, si es local cerrado. Entonces toda esa información me empezó a ayudar bastante a la hora de hacer un diseño. Ya muchas veces con que las miraba yo subir la escalera, yo decía va a ser corte así, 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 color y sí. Así, casi lo que de un momento dije, así quedaba lo que era ya el diseño final. Y fue que empecé mucho, porque de momento no me atrevía a hacer los bocetos.
Era como que lo apuntaba, no me atrevía, como que enfrente de la gente a ponerme a dibujar. Enfrente de ellos. Y me acuerdo que hubo una ocasión que tuve ese día 6 novias el mismo día. De hecho, entré en pánico, porque todavía no tenía quien me ayudara, no tenía como que una recepción o alguien, no tenía quien. Llegaban y tocaban y bajaba corriendo a abrir la puerta y como que y pásenle. Y tenía ya en ese momento ya mi primer niño y es como que casi el bebé ahí a un ladito. Y yo sí les decía que sí, casi porque están viniendo conmigo, porque es que hacen aquí en mi casa todas. Y fue precisamente por otros eventos que tuve, que hice para el blanco y negro, para debutantes, para niñas de certámenes, que miraron esos vestidos y estaban ellas ahí porque dijeron, ok, si hizo esto, pues me puede hacer mi vestido. Y ese día fue el día que empecé a hacer bocetos. Me solté, yo creo que lo hice hasta sin pensar, de que me empezó a decir tanta información la muchacha que estaba ahí, que agarré la hoja y empecé así como que la blusa, las mangas, la falda, y ya. Y dije así. Y dice, ándale. Me dijo su mamá, ándale, ahí está tu copia de lo que tú querías, ahí está, eso es lo que tú tanto has estado pidiendo, no te imaginas cuántas tiendas he recorrido. Ella también cuando salió me dijo, te prometo que por mi parte va a venir bastante gente, me dijo, porque nomás con que les cuente todo lo que tú estás haciendo va a venir bastante gente. Ese día, como eran tantas, empecé a atender de una por una y las pasaba y casi era, ok, ¿qué quieres? Y literal ya ni les preguntaba más que me decían, ¿es que quiero una manga así, un escote así? Y empecé a hacer. Para cuando terminé me di cuenta de que había hecho casi así como que ya. Me acuerdo que armé y tenían hasta una similitud. Dije, hoy en mi cabeza creo que traía muchos lazos en la cabeza. Porque como que me decían, pero les terminaba poniendo como que lo que yo correspondía o lo que yo quería de toques en un vestido. Después empecé a recibir mucho a 5añeras, a 15añeras, pero yo creo que fue cuando tenía ya 3 años en mi casa, que me di cuenta de que mi agenda estaba llena de novias. Pero no sé exactamente en qué punto o por qué, porque cuando una cliente me dijo, ¿y si haces otro tipo de vestidos? Y le digo, ¿cómo? Y me dijo, sí, te dedicas a hacer puro de novia, ¿no? Fue que entré yo misma a mi página y empecé a ver que había subido puros vestidos de novia. Y dije, ya tengo como 6 meses entregando puros vestidos de novia. Y yo solita, o sea, ni cuenta me di de que yo era la que cortaba, la que cosía, la que bordaba. Y siempre estaba apurada, que no estaba como que en mi sintonía de estoy haciendo vestidos de novia, nomás así fabricando vestido de novia. Fue cuando dije, no, me tengo que mover, y me tengo que mover, y se me metió que me ocupaba mover a otro lugar y ya posesionarme en eso que era yo los vestidos de novia. Porque realmente me empezó a apasionar bastante, desde que hacía el velo, los accesorios, todo, porque literal me ponía yo a hacerles los tocados, las coronas, todo yo lo empezaba a hacer también manualmente, todo. Les entregaba, me gustaba esa parte de te entrego tu vestido y ten tus accesorios, pero todo va personalizado, o sea, todo tu vestido va de acuerdo a veces ni me lo pedían y yo sola decía, ay, te complicas tú sola. Porque era de que yo me ponía a hacerlo porque quería hacerlo, porque decía, si el vestido está así, es que no, es que ocupa algo especial, o el tocado tiene que ir con este toque. Y si nos remontamos a tal época y ya que la novia me decía, haz lo que quieras, es ok. Yo solita me remontaba hasta donde yo quería para hacer el diseño que me estaban pidiendo. Porque justamente, ¿no? Hablando con lo que iniciamos este tiempo de entrevista, la pasión. Cuando algo te apasiona ya no se convierte en un trabajo, se convierte en algo que disfrutas hacer y que se ve reflejado en tu trabajo. Háblame de las experiencias de las novias, de quiénes han sido, no sé, ¿te acuerdas alguna experiencia con alguna novia, alguna situación especial con alguna novia que dices, híjole, nunca voy a olvidar esa parte? Vacié toda esa información. Fíjate que no he tenido alguien que me diga que no les guste o que se pongan en alguna situación de es que no o no era lo que yo quería. De hecho, gracias a Dios siempre la expresión es mejor de las que pensaba o la expectativa es mejor de la que yo tenía. En alguna ocasión, pero no era tanto el problema, era el diseño. Ha sido por su físico, porque entran en conflicto con que se me ve el brazo mal y es que yo no quería, pero es que esta partecita de mi cuerpo o no se me ve cintura. Y normalmente son mujeres que uno las ve y dice, qué bonita está, qué bonita está. Y casi empieza una terapia de acéptate, porque si no te aceptas tampoco vas a aceptar el vestido. Claro. Entonces va de la mano, es una cosa con la otra. De hecho, después, a veces literal me ha tocado quitárselos, platicar con ellas, se desahogan, a veces tienen experiencias muy feas o comentarios que les hicieron, a veces las mismas acompañantes que ellas traen. Te diré que hay más experiencias por acompañantes que por las novias. Platícame de esas experiencias de acompañantes. No traigan acompañantes. No, eso es su mamá. Vienen en grupo.
¿puedo decir marcas? Si no, viene de en grupo y a veces es la mejor amiga que está, es que te ves mal, te ves gorda, te ves esto, te ves aquello, y uno voltea a verlas como que ella salió del probador y se miró en el espejo y ya lloró, ya se emocionó, ya me agradeció, hasta me abrazó, y no, así de que está súper contenta. De ahí entran las acompañantes y las ven, están las que te ves hermosa, y si hay una en el grupo que nomás tiene ganas, porque a veces es de que tiene ganas nada más, y yo casi le digo, te tienes celos, te tiene esto. Obviamente no lo voy a decir porque no es ético yo tocar esos temas con ellas, pero si te das cuenta cómo esa emoción se la roban. Con ese comentario que avienten ya es como que toda la emoción que tenía, su carita se le va transformando y se le fue toda la emoción del mundo. Y empiezan a tener las dudas, es que, ¿y si me veo entonces así? Ellas no se habían visto todo ese gran desperfecto que la otra le está diciendo, pero a base de ese comentario les roban ese momento, esa emoción. Y en eso he batallado más, o casi sé, cuando llega un grupo, a veces le digo, me divides a tal y me divides a tal, que no estén juntas. Y me dicen, ¿por qué? Le digo, para que la cita esté tranquila. Ya que al final se vean, y sí, de hecho, me ha tocado así, de que lo hago y funciona, no hay ningún problema. Y si las junto, ahí sí ya es que una le empieza a decir a la otra, y empieza, es que tú te ves así, ¿no? Y le digo, y la que termina perjudicada soy yo, porque se les metió en la cabeza y ahora, ahora no le puedes poner esto, y al final del día me hacen que se los quite. Si era el problema la manga, se la pongo, y al final me gustaba más mi diseño original, ¿se lo puedes quitar? Y yo, pues bueno. Sugerencia del día, no traigan tanta gente. No traigan tanta gente. Mimi, el mito o no sé si mito, leyenda que puedan decir, de que si llegas te pruebas el vestido, en el caso de las chicas, y lloras es el vestido ideal. ¿Qué tan cierto es eso? Pues te diré que la mayoría sí lo hace. Y muchas incluso desde que están viendo sus materiales, hasta te das cuenta les pones un tipo de encaje. Normalmente las que dicen que no quieren brillo son las que acaban llenas de brillos. No quiero velo, el velo más grande. Casi es lo contrario a lo que venían pidiendo cuando llegaron. Su cara va cambiando. A veces con verlas digo, no es como tal con lo que va a quedar, pero como quiera muestro lo que ellas venían con su idea principal. Cuando van viendo las cosas es cuando ellas solitas literal eligen desde el tul, el estampado, la base, y de ahí cuando empiezo a hacer el boceto, muchas desde ahí volteo y ya están recargadas en la mesa y viéndome así como de que ya sí va a ser mi vestido y ese es mi vestido, que me están que sí. Y yo todavía ni te pregunto si le dices que sí al vestido. Espérate, lleguemos hasta ese punto para hacerlo formal, porque ya están sí, y desde ahí comienzan con esa emoción. Otras hacen su prueba de vestido. Desde que llegan, lo ven, porque cuando tú vienes a tu prueba, el vestido está en exhibición, entras, normalmente pasamos a la novia y ya posteriormente pasamos al séquito, pero cuando entra la novia y ve su vestido, ahí es como cuando muchas así como que se quiebran al verlo como tal. Es como que sí se ponen, sí lloran, la mayoría sí llora. Otras es cuando entra su familia. ¿Cómo le haces tú para no llorar también? Lloro con todas. Yo digo, no voy a llorar, pero mira, acabo llorando. Te terminan pasando todas esas emociones. Muchas de ellas las conoces, o sea, sabes sus experiencias de vida, sabes si están pasando por alguna enfermedad, si hay algún problema familiar, si hubo algún problema a veces hasta con su pareja, y es como que van a cambiar de ciclo, de vida y todo. Entonces conoces como que toda esa parte que terminas haciéndote ahí. Te terminan ya considerando, muchas de ellas me dicen, es que tienes que ir a la boda. Y yo, no me gusta ir, le digo, no me gusta ir a las bodas, no quiero ir a tu boda. Pero ¿por qué no? Le digo, es tu evento, yo solo te diseñé tu vestido, pero yo no soy un familiar o algo. Me dicen, ay, eres la que más conoce todo, sabes todo, cosas que a nadie le conté, a ti te las dije y no vas a ir. Mimi, llega un momento en el que esto empieza a exponenciarse, empieza a crecer más allá de lo que probablemente, digo, tú lo has dicho muchas veces, no te diste en cuenta ni en qué momento empezaste a crecer más de lo normal. Llega el momento de contratar personas. ¿Cómo es trabajar con personas que al final de cuentas puede que algunas te entiendan, puede que algunas no te entiendan, porque tú diseñas, y cuando tú diseñas estás viendo, aquí iría perfecto esto, pero ¿cómo es trabajar con personas? ¿Cómo logras hacer ese equipo? Cuando recién quise contratar, sí buscaba gente que supiera ya coser, pero batallaba mucho, porque era de que mi técnica es esta, y ellas hacían su técnica o con lo que ya estaban impuestas de años. Y terminaba descosiendo más
de lo que hacían. Ellas se iban y casi, ay, le dije que así, que así, que así. Y lo desarmaba y pues lo corregía. Y fue cuando dije, bueno, si muchos años di clases, ¿por qué no las enseño? Wow. Y literal, o sea, todas, yo las he enseñado. Las que bordan, si acaso alguna, es una creo nada más, es como que ya sabía como que bordar, pero cuando llegó pues ya cambió igual, fue cambiando su técnica y fue agarrando otras experiencias y todo. Pero fuera de ahí yo les empecé a enseñar, yo les dedicaba tiempo a la semana, les decía, hoy es día de escuelita y vamos a cortar todas. Y esa es la parte que siempre les ha dado miedo. Lo he intentado. He intentado preparar un grupo de corte, pero les da miedo. Pero yo las ponía para que empezaran a reconocer cortes. Les ponía, aunque te dé miedo, tú hazlo. Porque así cuando yo les pasaba un paquete de corte de trabajo, ya me identificaban que era el corte central, el de costado. Empezaban a reconocer. Entonces yo ocupaba que ellas primero ubicaran todo eso para poder que cuando yo les diera los cortes me entendieran. Porque yo les paso literal la imagen del diseño que van a hacer y aparte estos son todos sus materiales y los cortes. Entonces ya también ellas se han ido haciendo ya su sentido más agudo. Primero miraban el dibujo y era como, ¿y qué quiere que haga? Y yo, casi está bien claro, ¿no? Pero no, han ido reconociendo, les doy sus clases de tomas de medidas, de materiales, de texturas, incluso para que ellas sepan reconocer todo eso. Y es como me he acoplado más, porque ya empecé a dividirlas. Decía, ella es más fuerte en máquinas, ok, tú te vas a máquinas, tú bordas, tú haces los acabados, tú vas sellando, y están seccionadas en qué es lo que tiene que hacer cada una. Primero entran armado, la otra hace los acabados y la otra ya borda. Entonces ya se han ido haciendo como que los equipos de ellas. ¿Cómo es tu equipo? ¿Qué características tiene tu equipo? Ahorita me mencionaste algunos. Sí, ay, mi equipo. No, son muy lindas. Son tremendillas, muy tremendillas. No, así son muy alegres. Son muy alegres. Obviamente hay roces entre ellas, como pasaste casi y no hiciste el vestido a un lado y lo tocaste. O me agarraste mi descosedor, agarraste mi cinta, mis tijeras. Ellas me dicen ma, que soy su ma. Y ma, wow. y yo, ay no, les digo, me echan más gritos que mis hijos. Es casi ella pasó y me tocó mis cosas. Pero se llevan muy bien. De hecho, si alguna con la otra, el día que no viene a trabajar porque se enfermó por algo, ya están, ¿dónde está? ¿Y dónde esto? ¿Y dónde aquello? Pero sí son muy unidas. Tienes sí agenda hasta el 2024. ¿Cómo lidiar con que vienen más clientes? Si hasta sentiste más el estrés. Sí. Tienes agenda hasta el 2024. ¿Cómo es lidiar con los clientes que vienen y dicen, es que quiero que tú me atiendas, que tú me hagas mi vestido? ¿Cómo lidiar con el hecho de, ya no puedo? Me es difícil. Me es muy difícil porque incluso sí me siento muy mal. Créeme que han llegado novias que traen incluso ya vestidos comprados. Incluso una de ellas, 2 vestidos traía de diferentes tiendas y le digo, ¿pero por qué los adquiriste? Es que yo pensé que ya no había más, me desesperé y no sé tanto, pero es que no me gustan, no los quiero y que no, y empiezan y las ves en su desesperación y quisieras. O sea, tú quisieras y yo volteo casi a ver a Celeste, que es la chica de recepción, ella es la que me ayuda a coordinar todo eso y me hace, ¿a qué horas lo vas a hacer? ¿Y a qué horas lo vas a hacer? Y ya fue con ella con la que le dije, ok, tú eres la que agendas, cuida desde que agendas si hay espacio o no hay espacio, porque si tú la haces que venga a la cita, le das una cita sabiendo que no hay espacio o que no va a estar en tiempo y forma, no me agendes la cita, porque una vez que llegan yo las atiendo, ya vieron la tela, ya les hice el diseño, ya hasta di cotización y ellas ya aceptaron la cotización para que cuando pasen contigo les digas que no hay fecha. Entonces, ¿para qué hacemos todo el proceso si no hay fecha? Ya lo único que pasa ahí es, ay, ya se enamoró, pero no se lo puedo hacer. Entonces, no, le digo, hay que cuidar todos esos detalles. De hecho, la parte administrativa era algo que yo en un negocio no lo tenía como que fuera importante. Yo dije, ok, ya tengo el sector creativo controlado y apenas en eso es como que le estoy viendo la importancia de toda esa parte detrás, de coordinar, de los inventarios y todo eso, que era algo que yo no entendía. De hecho, hasta hace poco empecé a ver también listas y le digo, ¿y todo esto es para qué? ¿Para qué hay un control? ¿Y control de qué? ¿Yo control de qué? Si salen bien bonitos los vestidos. Digo, yo soy sector creativo, ya ustedes ya encárguense de todo lo demás. Pero me empecé a dar cuenta de la importancia de todo esto y fue cuando dije, ¿en qué punto generé tantos empleos? Y tanta gente depende de ti, porque cuando empezó, por ejemplo, toda esta cuestión de la pandemia, mi medio era, ¿y con qué voy a cubrir sueldos? ¿Cómo empezaron a llegar de otros talleres que cerraron a pedirme trabajo? Y yo decía, y lo que usted sea, lo que me quiera dar, me decían muchas de ellas, contráteme y lo que usted me quiera dar, pero es que nos quedamos sin trabajos. Y eran bastantes. Y yo volteaba y decía,
con que cuide el sueldo de las que tengo y que no las tenga que mandar yo a su casa. Porque sí, de hecho fue en el proceso que yo me movía a otro local, que eran más gastos, porque no es lo mismo tener el negocio en tu casa que cambiarte ya un negocio y cubrir muchos más pagos que venían con esto. Hay una baja porque muchas no empezaron a pasar por sus vestidos, estaban terminados, salían a tiempo, pero como movieron fechas de eventos, pues no pasaban por los vestidos. Y yo sí decía, ¿cómo le voy a hacer? Si no entrego, no hay entrada, si no hay entrada, ¿cómo cubro gastos? Y yo siempre decía, Dios, con que cubra los sueldos, sus sueldos, los sueldos, los sueldos. Pero fíjate, yo siempre digo lo bueno que fue Dios conmigo y todo, porque a pesar de que siempre hubo para cubrir sueldos, siguió creciendo. Yo decía, ¿por qué siempre hay citas? Porque fue un mes, si acaso, el que se sintió como que bajó y yo dije, se están quedando los vestidos colgados. Pero se acomodó para que terminara detalles que yo quería de local. Como no había gente, pues entonces es como que pues vamos haciendo esto, ahorita que no hay gente, que no hay a quien perjudique, que se esté haciendo polvo, cosas así. En cuanto terminamos de acomodar todos esos detalles, se empezó a agendar. Como iban a mover para los otros años, que querían cambiarle algo al diseño, la novia que había dicho, es que quiero mi vestido 2 en 1, pero su presupuesto no le daba para el 2 en 1, era como que, ok, ya te cubrí ahora sí hazme ahora el accesorio 2 en 1, porque como mi boda hacer corrió, me puedo ahora el lujo de pagar lo otro. Y empezaron a aumentar cosas, empecé a hacer, por ejemplo, la lencería de novia, era algo que no hacía. Empecé a hacer lencería de novia y eso fue de que si ya habían cubierto el vestido, adquirían ahora el paquete de lencería, de accesorios, de lo que son ramos y todo eso. Entonces empecé a meter otras cosas que complementaban tu pedido. Y eso fue algo que también me ayudó bastante, porque si yo ya tenía esta parte cubierta, eso fue un extra que ayudaba, mínimo de ahí decía, ya saqué los sueldos. Entonces mi problema decía, es que no las quiero mandar a su casa. Yo decía, ¿cómo les voy a dejar sin trabajo? Y aunque era algo que pues no era cuestión mía, yo también decía, ¿cómo voy a cubrir? Pero no, el negocio siguió creciendo, las fechas siguieron aumentando y se me fueron como que acomodando todas las cosas. De hecho, en ese momento tenía 5 empleadas y para los 6 meses ya tenía 9. Y cuando dije, entré así un día a taller y dije, ya no, es que no hay mesa para que trabaje ella. Dijo, pero si eran bastantes mesas. No, ya no hay mesas para ella. Y dije, estaba preocupada por 5 sueldos y contraté, yo misma hasta que ya encuentre y contraté más gente. ¿Por qué contraté más gente? Y empecé a ver la gente y dije, ok, pues sí son necesarias. Pero sí, o sea, si el negocio siguió, o sea, todo siguió creciendo, no. Y las novias empezaron a recoger sus vestidos. De repente fue también como que hubo un movimiento que todas empezaron a pasar así en secuencias. Cuando yo sentí que se estaba viniendo abajo ya lo que era la entrada, casi parece que en automático mi respuesta fue, sonó el teléfono y ¿puedo pasar hoy por mi vestido? Y yo, genial, así como que sí. Al ratito otra y empezaron a pasar todas. Yo ya decía, ya no tengo dónde colgar vestidos porque yo seguí terminando todo. Entonces casi al mismo tiempo pasaron todas y eso hizo que se nivelara completamente otra vez. Todo el balance se niveló. Es como si al mismo tiempo entró todo lo que era de esas novias y eso ayudó a que se terminaran todos los planes que estaban ya comenzados. Nimi, todo trabajo requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha entrega y de mucho compromiso en esa labor tuya de ofrecer mejor calidad en tus servicios. Te mudas a un nuevo lugar. Estamos en un lugar muy bonito, por cierto, lo chuleamos desde que llegamos por acá, porque también se te da el de diseñar espacios. También se te da el de diseñar espacios. ¿Cómo ha sido llegar a este nuevo lugar? Que bien lo has comentado, tú no has cortado listón porque aún te faltan cositas que quieres terminar. Yo dije que no iba a cortar listón hasta que estuviera como yo lo quería. Y ya son pocas cosas las que... Y me dicen, ¿qué más quieres? Y yo dije que hasta que fuera como yo lo quería. Y me faltan detallitos que así va a ser. Mi propósito sí es ya este año, primeramente Dios, terminarlo y dar como que hacer mi aniversario de 10 años ya aquí. Y dije, aprovecho, festejo mis 10 años ya en Laredo con mi casa de novias y aparte ya corto el listón hasta los 10 años, pero lo voy a hacer. Era un proyecto. De hecho, tengo incluso mis dibujos, mis diseños de cómo yo lo quería. Quiero un espacio que tenga hasta cierta luz. Aquí ahorita, por ejemplo, si tú apagas esta luz, se prendió el reflector, que es cuando las novias llegan. Wow. Cuando son los vestidos de brillos, tú prendes esa luz y quien no se enamora girando con el destello, ya casi te da la luz de salón del evento. Y me decían, ¿para qué quieres eso? Y yo, mira su rostro.
Por eso quiero eso. O sea, ves esa luz, te ves, las miras y ya ellas ya se proyectaron bailando el vals en su boda. Claro. Y desde que entras, yo siempre digo, desde que entras es tu presentación. Y también siempre he agradecido a mis clientas porque cuando estaba, por ejemplo, en mi casa, muchas, si tú les preguntas por la escalera de la casa de Mimite, los niños decían que era la escalera de la muerte. Es una escalera que es color negro y no tenía, cuando yo llegué a esa casa fue por el tamaño. También la casa no estaba terminada, pero yo quería el tamaño y la ubicación de esa casa. Entonces subías y están súper como empinaditas las escaleras, batallaban para subir y ya que llegaban era como que aquí es, muchas con que te pasen a dónde llegué. Es como que a dónde llegué, qué lugar es o qué, aquí es, y muchas dudaban de aquí es, ya que subían pues ya miraban todo lo demás. Entonces yo siempre les decía, les agradezco el esfuerzo que hacen, les agradezco que no hay pues donde te estaciones, ni un lugar que llegues y digas, ay mira qué bonito, porque ella es literal, que llegues y el lugar esté bien, te da un voto de confianza al lugar que estás yendo. Pero que llegues y no sea un lugar que tú digas, ay, aquí, ¿a por qué aquí hacen vestidos de novia? Y que así confíen y vayan y ahí estén, aún sin que tú puedas tener en ese momento en exhibición un vestido, llegar y decir, mira, así trabajo. O algo, y que ellas confiaran en mí, siempre les he dicho, les agradezco bastante, porque yo no tenía un presupuesto para decir, voy a tener todas estas telas en stock para que tú las veas. Yo hacía mis muestrarios y miraban un pedacito de los materiales. Y ellas con ese pedacito me confiaban todo el diseño. Aún con el miedo de que qué tal si me cambia el color o algo. Ellas siempre aceptaron y siempre confiaron en lo que yo les estaba diciendo. Y cuando ya hubo este cambio, muchas de esas clientas de años llegaban y me decían, no, chiquitina, me dice una de ellas, llegó chiquitina, ¿sí lo hiciste? Y le digo, claro que lo hice y voy a seguirlo haciendo. Mimi, nunca he estado tan confundido en querer hacer o no hacer una pregunta, pero la tengo que hacer porque quiero escuchar tu opinión y tu punto de vista de esa parte. ¿Cómo fue competir? Porque en el escucharte en toda esta entrevista no hay nivel o no hay punto de competencia, pero quiero escuchar tu opinión sobre ese tema. Competir contra que todo Nuevo Laredo siempre, o todas las novias de Nuevo Laredo se iban a Monterrey a conseguir sus vestidos de novia y decir, voy a competir contra ese rubro, contra esa área comercial. ¿Cómo fue? Pues creo que nunca lo miré así. Nunca lo miré como que tuviera una competencia o nunca me... De hecho, por ejemplo, a veces me nombran lugares y yo no los ubico. ¿Será que estaba concentrada en lo que yo quería, que no miraba lo que estaba a mi alrededor? Claro. Y yo decir, si alguien hace esto, pues yo voy a hacer esto. Tenía como que ya una meta a la cual llegar que no fue necesario. Después fue que empecé a decir, porque sí llegaron a ir, de hecho, a mi local de tiendas grandes, a ofrecerme que yo me fuera a diseñar a su tienda. Y el comentario era, es que ¿cómo vas a seguir atendiendo aquí en tu casa? Y yo te ofrezco tanto por vestido, pero vete a mi local. Te hago socia, te hago esto. Y venían de otras tiendas que yo decía, qué bonita tienda, qué bonito, pero por algo me buscan. Y después fue que me di cuenta de que era porque precisamente sus agendas habían bajado mucho desde que yo había empezado a hacer vestidos de novia. Entonces fue que yo dije, pero ¿por qué vienen conmigo si está una tienda muy bonita, llena de vestidos? Y era precisamente eso. Siempre algo personalizado va a tener más peso que algo comercial. Claro. Siempre, eso es siempre. Para todo hay clientes. Están las novias que se tienen que medir algo ya terminado para poder decidir. Pero están esas clientas que quieren temas en especial. Yo tengo, por ejemplo, muchas novias que me piden el vestido en color negro, dorado, rojo, estampados, que llegan y me dicen, mi boda es gótica, vikinga, una de ellas, animes, me traen tarjetitas y quiero esto replicado en esto. Entonces, todas esas clientas que de momento yo decía, ¿cómo que quieres eso? ¿Y cómo que quieres aquello? Fue lo que me fue haciendo que la gente volteara a verme y dijera, es que si quieres algo, ve con ella. Incluso empleadas de otras tiendas mandan a gente. Es como que yo digo, ¿quién te mandó? Y me describen a cierta muchacha que quiero conocerla. Porque créeme que hay lugares que me dicen, es que me dijo ella que tú eras la única que me podía ayudar y que tú eres la única. Ya me probé casi todo y ya que miró que no, me dijo, ve aquí. Y yo digo, no sé quién es. No sé quién es, pero bastante gente es por medio de esa persona que me han nombrado, que me manda a personas que no ocupan. Entonces, siento que esa es la diferencia. Cuando tú llegas a una tienda, son vestidos ya hechos. Y cuando tú vas a una casa de moda, se te hace tu diseño desde cero.
Y eso es lo que hace la diferencia de un lugar y de otro, y hace que tenga más peso tu trabajo. El hecho de que yo no replique un vestido, de que yo no haga el mismo vestido 2 veces, porque si tú me dices que quieres un vestido de la página, yo siempre te voy a decir que le cambies algo, porque ese diseño incluso tiene los nombres de las novias. Si tú me dices, quiero este modelo, yo te voy a decir, es el modelo Bárbara, es el modelo Nitzia, el modelo Paloma. Te voy a decir, la primera que le hice un vestido que era de ese estilo. Y ya de ahí se modifica para ti. Pero no lo hago. Y eso siento que es lo que hace que sea una diferencia. Porque si tú vas a una tienda, está el mismo vestido en chico, mediano y grande. Entonces siento que ahí es donde hay diferencia. No siento competencia por eso, porque siento que es diferente. Que lo que yo hago es diferente a lo que está en una tienda. Claro. Mimi, durante todo este tiempo de entrevista hemos hecho pues un recuento, te has remontado a tus inicios, nos hemos ido a la parte, pues ahora sí que media de tu trayectoria. Hoy, en el 2022, ¿cómo se siente Mimi a este mes del año con todo esto que has platicado y que probablemente ya por tu mente pasaron muchísimos recuerdos? ¿Cómo te sientes hoy en el 2022? Me siento muy feliz, muy bendecida. Así lo veo, como que todo el esfuerzo se ha vuelto bendición. Mucho, mucho, mucho. Y eso siempre lo intento transmitir a todas, incluso a mi personal, a ellas. Yo les digo, ¿se ven aquí cuánto tiempo? Y voltean a verme así como que nos quiere correr. Y le digo, no, porque yo tengo planes. Le digo, yo ya cumplí lo que quería para la edad que tengo. Pero nunca pensé qué quería hacer de los 30 en adelante. Y le digo, yo últimamente nomás estoy dando el qué quiero hacer, ahora qué quiero hacer. Y me proyecto ya en otro estilo. De hecho, el que yo soltara, por ejemplo, ya vestidos de noche, que nada más me enfoque a lo que son las novias. Hago también vestidos de quinceañera y de cincuañera, pero mi mayor enfoque son las novias. Que yo soltara todo lo demás, porque puedo decir, tengo ya una agenda para cubrir este sector nada más. Me hace pensar también en otras cosas que se pueden hacer para expandirse, pero para eso yo ocupo un equipo. Entonces, es lo que yo siempre les digo a ellas. Si ustedes me están respaldando, yo voy a seguir creciendo, porque ya sola no puedo. Claro. Entonces, la idea es que ellas también sientan ese compromiso y también se sientan parte de, porque si tú hablas con ellas, todas se van a expresar como que son parte de. No te van a decir, trabajamos en esto o le trabajamos a ella, no. Ellas trabajan aquí, se expresan como que es su lugar, es su espacio, son sus cosas y es lo que siempre intento yo transmitirles a ellas, porque eso es lo que te llena al final del día. O sea, eso, cuando tú haces algo que te apasiona y te gusta, se lo transmites a las personas y eso es lo que hace que te sientes y digas, lo estoy haciendo bien. Mimi, siempre hago yo una pregunta obligada al final de la entrevista, pero en esta ocasión quiero ahora sí que invertirla, porque tú tienes muy bien trazado lo que quieres lograr y lo tienes prácticamente en la mente y estás trabajando sobre ello. Me gustaría que, si en este momento pudiéramos ver, ahí está el reflejo en la cámara, ¿qué le quieres decir a esa Noemí de 11 años que rogaba por estar en una clase de corte? Ay, no me hagas esas cosas. Que la quiero mucho, te quiero mucho. Que estoy orgullosa de todo lo que tú trabajaste, te esforzaste, lloraste. Porque era siempre cerrar puertas, era como que esta niña no se puede, esta niña, y es esta niña, yo le decía, ya me tiene hasta aquí que me digan que estoy niña, si yo soy grande. Y siempre dije, yo soy grande y no soy ninguna niña. Incluso mi mamá me decía, vas a echar a perder la tela. Y yo, ¿por qué dudas de lo que voy a hacer y de lo que voy a hacer? Y ahora le digo, a ver señora, mire todo lo que ha hecho su niña. Y esa niña de 11 años les demostró a todos que si tú lo quieres, se puede. Y yo siempre le digo, si lo piensas, se va a hacer, lo que piensas, lo creas. Y por eso mi lema siempre ha sido, si lo sueñas, lo vives. Y por eso siempre en todo pongo, suéñalo y vívelo. Porque muchos se miran, no se puede, no se va a poder. Y solitas se bloquean, aún en cosas que son pequeñas, se bloquean. Y aunque yo pasé por esos bloqueos, siempre decía, no, esto no se trata de destino o de que ella se va a hacer o no se va a hacer, no, es si yo lo quiero, lo voy a hacer. Y siempre he dicho, y aun cuando siento que la situación a veces me va rebasando o se me van las fuerzas de cansancio, digo, no, ya lo pensé, ahora lo voy a hacer. Y terca quizás soy o no sé, pero lo que siempre he dicho, lo he hecho. Y desde los 11 años que tomé mis decisiones, que a veces digo, ¿qué me pasaba por la cabeza? Yo miraba lo que hacían las niñas de 11 años y yo decía, yo no soy normal. Yo las oía hablar y decía,
¿qué tiene de problema lo que ellas están pasando? Que para mí eso no era absolutamente nada. Entonces yo siempre dije, si yo lo quiero, lo voy a hacer. Y pienso mucho por cosas que pasé, que es lo que siento que me hicieron tener el carácter para hacer las cosas. Porque siempre, aunque me daba miedo, yo les digo a muchos cuando les cuento, a mí me temblaban las piernas. Y literal, yo sentía que mis piernas se me iban a desbaratar. Cuando llegué y me paré, es que ¿por qué no me dejan entrar a un curso de costura? Tienes 11 años, las niñas van en aquella área, pero yo quiero estar en esta área. De hecho, en esa ocasión le dije a la maestra, cuando usted se jubile, yo me quedo en su silla. Volteó y se rió. Y cuando ella se jubiló, yo me quedé en su silla. Wow. De hecho, después el director me quitaba de la oficina porque llegaba y me sentaba en su silla. Y me decía, no vayas a decir. Yo le decía, no me proyecto aquí en el futuro. No se preocupe, no quiero su silla. Siempre le decía eso. Cuando llegué a la escuela de alta costura, fue lo mismo. Ahí ya iba a cumplir los 14 años y cuando empecé, la maestra me decía, es que lo que tú quieres, tienes que pasar hasta que tengas 21 años para poder que tú entres en esa materia. Y literal yo me sentaba y como que en frustración total. Para los 6 meses le había cambiado tanto la mentalidad a ella al verme cómo era, que me soltó un aula. Me puso al frente de un aula y me acuerdo que llegué y me decían, siéntate aquí hay campo. Y yo dije, yo soy la maestra. Y me paré. Literal, sentía que mis piernas se movían por todos lados, pero mira, seguí y di mi clase, la terminé y después mi área era la que estaba llena, porque había diferentes maestras y diferentes grupos y mi grupo era el que estaba lleno. Siempre estuvo lleno, pero desde entonces, de hecho, a veces se me llamaba la atención porque había un manual, pero yo decía, ¿quién va a querer esta blusa? Es que esto ya no se usa. ¿Quién va a querer esto? Y cuando tú hacías una clase tan metódica, la gente se iba. Entonces yo pasaba por el centro, miraba colgado en las tiendas cierta blusa, cierto color, cierto modelo, llegaba y hacía uno, y llegaba y les ponía, había unos torsos que eran también de maniquí, y les decía, esta es la clase del mes. Nadie faltaba. Y mi clase estaba llena. Y yo les decía, prenda por clase, no se puede. Yo, sí se puede, prenda por clase. Literal, salían de la clase siempre con una prenda nueva. Cuando yo me moví de esa escuela a la siguiente, muchas de esas alumnas se fueron a la otra escuela y estando en otra me ofrecieron trabajo también en la SEP. Estando en el IMSS me ofrecieron trabajo en SEP, que me fuera a trabajar con ellos también. Para cuando yo me casé ya trabajaba en ambas estancias, que eran cosas que muchos querían trabajar y yo decía, se acomodó y se dio. Yo cuando llegué a la SEP, yo iba porque precisamente iba buscando la licenciatura ya a esa edad. Llegué y presenté mi currículum porque quería que vieran todos los cursos que yo ya tenía para poder que me autorizaran en ese examen que yo iba buscando en ese momento. Y salí con trabajo. Y me acuerdo que llegué y, es que voy a trabajar, si ibas a pedir el curso, pero salí con contrato. Y ni ahora, ¿dónde vas a trabajar si estás en la otra escuela? Trabajaba en la mañana y en la tarde estuve trabajando 2 turnos. Y me decían, pero tienes aparte tu local y tienes pedidos y tienes empleadas. Y yo, es como que, ¿cuál es el problema? Mi papá me decía, trabajas como si tienes llorándote niños por leche y pañales. Y yo les decía, soy mi propia niña, que quiere sus cosas. Y sí. Y siempre, fíjate, fui muy compartida, siempre. De hecho, yo trabajaba y siempre decía, para mis papás, para mi hermana, para mí esto. Nunca fue de que dijera, porque yo quiero esto, o porque quiero... Simplemente me decían, ¿por qué no te compras un carro? Y yo, porque me gusta andar en camión. Me gusta mucho, uno se divierte bastante, cantas todo el camino y platicas y conoces mucha gente. Aprendes muchas experiencias y mucha gente, que es algo que a veces lo ven como que, ay. Y yo disfrutaba, todas esas etapas yo las disfruté todo el tiempo. Y era mi propósito en ese momento era, quiero mi local. Entonces yo no voy a gastar en otras cosas porque yo quiero mi local. Y si yo no tengo que me digan, ten, aquí está para que pongas tu local, lo tengo que juntar yo sola. Y hasta la fecha, también para lograr todo esto, muchos me decían, ¿cuánto ocupas? Yo te lo doy, ¿cuánto ocupas? Y yo, no, gracias. Y siempre muchos me tomaron por sangrona a veces o por actitudes de que despreciaba ciertas cosas, pero yo siempre dije, el día que yo diga lo logré es porque yo lo logré. Claro. Porque hice todo lo que estuvo a mi alcance para hacer eso. Así como dije, quiero un cuarto y lo levanté, ahora dije, quiero todo un local y que tenga taller y que tenga y que tenga y que tenga. Y todo eso, por eso dije, no corto listón hasta que esté todo detallado como yo lo quiero. Mimi, dijiste es una palabra clave en la vida. Ya con esto quiero finalizar este tiempo de entrevista. Y no quiero comprometerte a más, pero dijiste compartir. ¿En algún momento volveremos a ver a Mimi maestra compartir toda su experiencia en algún tallercito? Tengo un proyecto
que apenas lo estoy acomodando, donde yo quiero hacer una extensión, por ejemplo, invitar a jóvenes que sean locales. Tengo pensado invitar a 6 jóvenes que a ellos les guste el diseño. Tengo muchas niñas que cuando vienen, por ejemplo, a pruebas de 15 años, las noto desde que me están, es que yo esto y es que yo aquello, y me empiezan a platicar a veces muchos detalles que me recuerdan, incluso les he dicho, ¿me recuerdas tanto a mí? Y tienen eso de que es que no me apoyan, es que no esto y es que no aquello. Y aunque tú les digas, es que no necesitas, ¿por qué? Porque tú lo puedes hacer. O sea, que dude tu mamá, tu abuela, tu tía, tu papá, que dude quien quiera. Si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Y lo que yo quiero hacer es abrir esa ventana para que ellos vengan y estén como en un taller que sea intensivo y de ahí hacer como una especie de concurso donde cada quien presente su diseño y de ahí yo quedarme con uno ya aquí. Pues acabo de tener yo una exclusiva. No sé Sí, si porque así, no lo había dicho. pero de verdad, Mimi, yo te agradezco que no hayas sido una niña normal, Ay, no. que le hayas entrado con todo a todo este mundo del diseño de modas, de mostrar que aunque que la edad no es un límite para poder emprender, que la edad no es un límite para lograr los sueños y que vengas a compartirnos todo esto, Nuevo Laredo. Te agradezco bastante que hayas tenido ese tiempo, porque sé que tu tiempo es oro, la verdad, y que Ahorita te no paso la tienes cuenta. mucho. Se la pasas al productor. No, pero de verdad, muchísimas gracias y que todos los éxitos vengan para ti, para tu casa, para todo tu equipo de trabajo y ojalá sigamos viéndote en muchas más pasarelas, en muchos más lugares y que muchas más mujeres puedan ver sus sueños logrados en tus diseños. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por removerme todos mis sentimientos. No, te lo agradezco. Siempre hago mis propias regresiones. Incluso siempre he dicho, si algo te mantiene con los pies en el suelo es recordar todo. Y gracias por recordármelo. Gracias. Y gracias a ustedes por quizá a lo mejor ya haber llorado también con nosotros. Y de verdad, gracias por estar siendo parte de toda esta serie de entrevistas en donde conocemos este lado, el lado humano de las personalidades que muchas veces las vemos corriendo, las vemos trabajando, pero que no conocemos el esfuerzo que hay detrás de ellos. Gracias. ¿Quién será el próximo invitado? Acompáñenos.